Muy bien, vamos a hablar ahora de los nuevos derechos. Es la última parte del capítulo 5 de la materia. Y en las dos anteriores, repasando, hemos visto los derechos individuales creados por la Constitución de 1853, los derechos sociales con la incorporación del artículo 14 bis del año 1957 y la evolución ha traído ahora la reforma de 1994, en donde se hizo más hincapié también ya en los derechos humanos y se hace hincapié en los derechos de tercera generación. Ya no es derechos individuales o de carácter social, sino derechos colectivos. Además de los derechos políticos que se establecieron y que ya existían antes, pero que tienen jerarquía constitucional, se habla ahora de los derechos colectivos, que tienen como sujeto pasivo de ese derecho, titular de ese derecho, ya no la persona individual como tenían los derechos de 1853, sino la comunidad toda. Y cuando es un interés que beneficia a toda la comunidad, todos los ciudadanos se encuentran legitimados para ejercer ese derecho. Ya no se necesita ese derecho subjetivo que hace que solo si me perjudica a mí o me afecta en alguna medida tengo derecho a ese reclamo. El derecho a trabajar, por ejemplo, es un derecho individual, donde si yo no puedo trabajar, yo puedo reclamar, pero si veo que otra persona no puede trabajar, es un problema de él, no mío, y no tengo yo derecho a accionar por él. En estos derechos colectivos, como puede ser el medio ambiente, cuando el medio ambiente afecta, aunque no me afecta a mí directamente, por ser yo habitante de esta comunidad, tengo derecho a reclamar para que se garantice ese derecho. Estos nuevos derechos aparecen establecidos en la Constitución en el artículo 36, del 36 al 42, y el 43 son las nuevas garantías. Esto es el segundo capítulo que se le puso a los derechos y garantías de la Constitución en la reforma 94. Como no se podía hacer modificación alguna sobre los derechos y garantías, los derechos y garantías que estaban en la Constitución de 1853 quedaron, que son del artículo 1 al 35. Se hace este agregado del artículo 1 al 43 para empezar los nuevos derechos y garantías, y se cambia la numeración de las restantes, y el que antes era artículo 37 ahora pasa a ser 44 y así siguiendo. Bien, entre estos nuevos derechos y garantías, que repito, son los establecidos en la Constitución de la reforma de 1994, aparece el primer término, los derechos políticos. Los derechos políticos son esos derechos que corresponden a todos los ciudadanos y que intervienen tienen derecho a participar, ya sea en lo que hace a la organización del Estado o ya sea ejerciendo el voto. Y en este capítulo, además, se agregan, y vamos a ver, dos temas que son fundamentales porque dejan ya de lado el sistema representativo para agregar un sistema semidirecto en las decisiones que puede tomar la gente. Ya no es solo que el poder lo puede ejercitar el ciudadano o lo ejercita el ciudadano a través de sus representantes, la representación del pueblo la tiene la Cámara de Diputados, sino también hay casos donde existe una intervención directa del ciudadano, y es lo que llamamos las democracias semidirectas. Directas eran la de la polis en Grecia, donde todo el pueblo intervenía y votaba. Pero ahora este sistema semidirecto se encuentra expresado en dos figuras que vamos a ver: la iniciativa popular, que es cuando se juntan firmas para hacer un reclamo, y la consulta popular, que es cuando el gobernante formula un plebiscito para escuchar la opinión del ciudadano
y actuar en consecuencia. Entre las cosas que se han establecido en estos derechos políticos que se establecen es poner una mayoría especial en los temas vinculados a régimen electoral o partidos políticos, que cuando se quiere hacer alguna ley que establezca o modifique situaciones vinculadas a estos temas, van a necesitar una mayoría especial. Dice el artículo creo que es el habíamos dicho que, bueno, creo que es el artículo 36 o 37, que se requiere una mayoría absoluta, pero del total de los miembros de ambas cámaras en forma independiente, para obtener un proyecto de ley de este tema. La mayoría que se requiere para una votación en una ley, en la mayoría de los proyectos son mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros presentes de la Cámara. Cuando hablamos de una mayoría absoluta del total, es más de la mitad del total de los miembros. Cuando hablamos de 2/3, puede ser 2/3 presente o 2/3 del total. Eso que excede lo de la mayoría absoluta de los presentes son lo que vamos a llamar mayorías especiales. Y el caso de los sistemas electorales o todo lo vinculado a los partidos políticos, cualquier proyecto de ley que se vincula a ese tema debe ser aprobado por la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas cámaras. Esto ya lo establece la Constitución como norma general, es decir, cualquier disposición vinculada a los partidos políticos requiere esa mayoría. En cuanto al sufragio, que es uno de los temas que también está contemplado en el derecho político, porque hablan del derecho de votar y de ser votado, decimos que la característica que tiene el voto es que su voto es universal, es decir, todos los ciudadanos mayores de 18 años no solo tienen derecho a votar, sino que tienen la obligación de votar. Esta obligatoriedad va desde los 18 hasta los 70 años. Cuando es mayor de 70 años o cuando es menor de 18, desde los 16 o 17, tienen el derecho a votar, pero no tienen la obligación de votar. A partir del año 2013 se estableció un sistema de primarias abiertas, que son el sistema de las PASO. Son abiertas, simultáneas y obligatorias. En lo personal no es un sistema que me agrada, pero no es un sistema que me agrada. Los políticos no puedo decir cuál es el pensamiento de ellos, porque como ustedes habrán visto, lo que siguen un poco los sistemas electorales, un partido que en una elección apoya las PASO, después no las quiere para la otra elección. Es decir, siempre se usan las PASO para la conveniencia del momento político. Pero el por qué a mí no me convencen las PASO es porque, en definitiva, las PASO es para dirimir las internas de los partidos. ¿Quién es el mejor candidato para cada partido, para que lo represente? Yo creo que es un derecho que lo tienen que ejercer los afiliados al partido y no toda la comunidad. Porque si toda la comunidad decide votar a uno que en definitiva no es el mejor, puede ser porque gente que es del partido opositor dice, no, yo prefiero, como ya sé que el candidato mío, ya sé cuál va a salir, quiero bastardear al del otro partido. Por ejemplo, digo un tema teórico. Entonces, dice, ¿a título de qué? Si estamos simplemente estableciendo quién es el candidato, no dejamos a los afiliados de cada partido que lo decidan, como era antes. Y si
uno cree con derecho a intervenir y quiere defender esas internas para que pueda votar libremente, porque en definitiva es el gobernante de todos los ciudadanos, bueno, afíliese a ese partido y vótelo. Pero que cada partido sea el encargado de seleccionar su mejor candidato. Además, a veces tienen la particularidad de que se deciden con tanta anticipación, varios meses antes de la elección general, que a veces si el candidato oficialista, el que está gobernando, pierde en forma categórica, se le hace imposible de gobernar en los últimos meses de su gestión, porque ya nadie va a estar pensando en él, porque no va a continuar en el gobierno. Por eso pienso que hay que dejar que cada partido decida su candidato y no por las primarias abiertas. Además de obligatorio para los que tienen entre 18 y 70 años, el voto es igualitario, no hay una jerarquización de los votos, todos los votos de los ciudadanos tienen igual jerarquía, es secreto y es obligatorio. El voto secreto lo estableció en 1912 Roque Sáenz Peña y fue un avance muy grande porque fue la posibilidad de que gobiernos de corte más popular alcancen la primera magistratura y no los denominados la oligarquía, como se lo denomina en algunos sectores, que con un voto y ejerciendo presión sobre las masas populares condicionaban la elección. Fíjense ustedes que hasta que vino la elección de 1912 nunca había llegado un gobierno de corte popular. En la primera elección posterior a 1912 fue la que consagró a Irigoyen como presidente de la República. Esto hablamos del año 1916. Y fíjense cómo ciertas clases sociales no querían resignar el poder, que Irigoyen marca el inicio del primer gobierno popular y el fin de su mandato se logra por un golpe de Estado, que es el primer golpe de Estado, podemos decir así, de corte cívico-militar. Había habido gobierno de facto durante la época de Bartolomé Mitre, pero no eran golpe de Estado que hizo empezar en 1930. Es obligatorio el voto, aunque ya he dicho quienes estaban exentos conforme a la edad. Si uno está a más de 500 kilómetros de distancia del lugar de votación, entonces no va a estar obligado a votar. Ahora, la otra vez alguien me preguntó, bueno, ¿qué pasa si uno se va de viaje? Si uno se va de viaje y está, por ejemplo, en Europa en el día de las elecciones, no puede votar. Uno dice, bueno, pero el que vive en España, por ejemplo, puede votar. Yo estoy en España, no, bueno, porque tiene domicilio y radicación ahí. El que está de turismo tiene domicilio y radicación acá, entonces su padrón está acá, el lugar de votación se establece acá, y si está a más de 500 kilómetros no vota. Los partidos políticos, que es algo que también está incluido entre los derechos expresados en nuevos derechos constitucionales, tienen un programa político y social cuyo objetivo es la de ejercer el poder del Estado a través de lo que son sus dirigentes políticos. Ahora, ¿cuáles son las funciones más importantes que tienen los partidos políticos? Primero, hay que decir que son intermediarios entre el Estado y la sociedad o los habitantes. Y la principal misión que tienen es unificar ideas para solucionar todos los problemas sociales. Es decir, cuando hay ideas afines, la gente se agrupa en partidos políticos para pregonar ante la sociedad las ideas que tienen y tratar de alcanzar el gobierno para aplicarlas. Esta es un poco la idea. Entonces, la lógica es que se agrupen en partidos políticos gente con ideas afines.
tiene también como finalidad la de educar a los ciudadanos, especialmente dándole una conciencia cívica y además a través de la educación proyectar la propia política partidaria. La reforma que la Constitución hizo para establecer este derecho estableció en su artículo 38 que debe existir una libertad de creación de los partidos políticos y no debe el Estado entrometerse en la creación ni en el ejercicio ni en las actividades de los partidos políticos. Esto a fin de garantizar una verdadera independencia y libertad para expresar sus ideas y que no tenga que estar condicionado por los políticos gobernantes. El sistema electoral que se aplica en la Argentina es el sistema de elección directa. La elección directa es que los ciudadanos votan directamente al candidato, sea senador, sea diputado, sea presidente, los cargos electivos, intendente también se hacen en forma directa. Yo voy al cuarto oscuro y quiero votar a el presidente, supongamos, actual. Quiero votar al presidente Milei a la reelección, está el nombre de Milei. Esto es lo que se llama el voto de elección directa. Anteriormente existía la elección indirecta. ¿Cuál era la elección indirecta? Se ejercía sobre el presidente. La forma de elegir la presidencia era por indirecta, es decir, que los ciudadanos no elegían al presidente, sino elegían al colegio electoral, un cuerpo colegiado, que eran los colegiados de el presidente, supongamos, así se hizo hasta el año 94, entonces supongamos la elección de Alfonsín. Los que votaron a Alfonsín no votaron a Alfonsín, votaron a electores de Ricardo Alfonsín. Luego, cuando se reúne ese colegio electoral, ratifican el voto en su candidato. Yo soy elector del presidente Alfonsín, voto a Alfonsín, y luego gana por mayoría de votos. Ahora, uno diría, bueno, pues es lo mismo, votar a uno no. Tiene la diferencia que el elector no está obligado a votar a su candidato. Puede ser un acto de traición o no. Porque supongamos el que va a estar quizás el que sale tercero en una elección se coloca en árbitro. Porque si se une al segundo, capaz que le ganan al primero. Y si se une al primero, bueno, ya gana por mayoría más aplastante. Entonces de repente las minorías pueden llegar a tener con un sistema indirecto más voz y que sus ambiciones políticas se vean en algo representado. Son las negociaciones. Ahora, no solo esa ventaja tiene como para condicionar a veces un triunfo en la elección, sino que además es una manera más federal de elegir a los candidatos. ¿Por qué digo esto? Porque cada provincia tiene una determinada cantidad de electores. Generalmente es igual una u otra. Después, esos en el colegio electoral votan, ratificando a su candidato, o como ya dije, pueden votar a otro. Pero entonces es necesario para el candidato ganar en todas y cada una de las provincias. Cuando se estableció la elección directa, hay ciertas provincias que ya me interesaban más. Dije, ¿qué importan los votos de Formosa, de Chaco, de Misiones, si esas tres provincias juntas no llegan ni a la mitad de la población que tiene La Matanza? Por eso ustedes van a ver que en las elecciones siempre le prometen cosas a los de La Matanza, que pues quizás no cumplen, pero siempre estamos pendientes, o los candidatos están pendientes de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, en Córdoba, quizás en Mendoza, y el resto del país no importa.
Cuando Macri ganó la elección, ganó en 4 provincias, 5, las que les he dicho. Las otras no. Pero como no era por elector, sino era por voto directo, ganó en los centros más poblados, ganó a la presidencia de la nación. Ventajas y contras que puede llegar a tener este sistema directo o el sistema directo. Se estableció también, entre otros de los derechos, nuevos derechos, el derecho a la resistencia. Esto es lo que estableció en el artículo 36, es porque a raíz de todo lo que padeció el país con el gobierno del proceso de la Organización Nacional, cuando se reinstauró la democracia, el nunca más por los hechos de los desaparecidos también se veía extendido al nunca más un golpe de Estado. Entonces se trató de establecer normas y pautas que pusiesen cierto límite a los ciudadanos para intentar un golpe de Estado. Está comprobado que los golpes militares no eran solo militares, eran cívicos militares. Entonces los civiles asumían las ventajas que podía tener el golpe de Estado para ellos, pero no las responsabilidades. En el tema, por ejemplo, de desaparecido, no se ve cuestiones civiles, pero indudablemente en la política que tenía la economía Martínez de Oz, ahí hay influencia de muchos civiles que pusieron a ese ministro para una política económica. A los efectos de evitar estas cosas, de evitar que alguien intente hacer un golpe de Estado, se establecieron distintas normas que hacen que las consecuencias de colaborar con un golpe de Estado puedan llegar a subsistir aún cuando vuelve la democracia, y entonces alguien que colabora con un golpe de Estado puede ser que después se empiece una tarea de persecución por delito cometido contra el Estado por esa persona, y la persecución sea de por vida, no por tiempo limitado. Lo primero que hay que decir sobre este tema es el artículo 21, que dice que todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la patria. No solo de la patria, sino también en defensa de la Constitución, conforme a las leyes que dicta el Congreso y conforme a los decretos del Poder Ejecutivo. De manera que establece una obligatoriedad, pero esto ya estaba en la ley anterior, del ciudadano de defender a la nación. Esta obligatoriedad es para el ciudadano de la nación argentina, pero el que es extranjero tiene la posibilidad de hacerlo, pero no es una obligatoriedad. En lo que yo le digo que le ha puesto ciertos límites a los golpes de Estado y condiciona mucho, especialmente a la población civil, a colaborar con un levantamiento militar, eso está contenido en el artículo 36, que establece ciertas penas a los autores de la interrupción del sistema democrático. Dicen que serán pasibles de la sanción que establece el artículo 29 de la Constitución. Esto hay que entender bien, porque el artículo 29 habla del delito de traición a la patria, pero acá no dice que son traidores a la patria. Lo que está diciendo es que se le van a aplicar las penas de los traidores a la patria. Porque el traidor a la patria es el que se arma con el enemigo en contra de la nación. Pero un golpe de Estado no es necesariamente armarse con el enemigo. Pero bueno, no es unirse al enemigo, por eso no es un delito de traición a la patria, pero sí el delito de traición a la patria establece una pena, y para estos casos se le va a aplicar la misma pena que la que establece el artículo 29, que es el de delito de traición a la patria. También esta pena de infames traidores a la patria, esta pena que establece el artículo 29, la Constitución lo hace extensivo para quienes usurpen funciones previstas para las autoridades de la Constitución. Es decir, que el que colabore con un golpe de Estado o ocupe cargos públicos durante la vigencia o cargos públicos elegidos y que sean designados por el gobierno titular del gobierno de facto,
esa gente se hace pasible de la pena de los infames traidores a la patria y además es imprescriptible, de manera que si se eterniza el gobierno de facto, bueno, nunca tendrá problemas, pero donde vuelva la democracia en cualquier momento, que vuelva la democracia, podrá ser juzgado y condenado porque no puede haber una prescripción del delito, porque se decreta que es imprescriptible. El delito, como ya he dicho, traición a la patria, es el unirse a los enemigos prestándole ayuda y socorro, dice el artículo 119. Por eso, cuando decimos estas cosas, no es que es un delito de traición a la patria, no se ha unido con el enemigo, sino simplemente que se le hace extensiva la pena a estos ciudadanos, de manera que la misma pena sufrirán los infames traidores a la patria, perdón, los que son, sí, traidores a la patria, de los que son, ocupan cargo en los ministerios, por ejemplo, en un gobierno de facto. También esta misma pena se establecerá más adelante de los infames traidores a la patria, se le aplicará, según la Constitución, a los que sean condenados por el delito de corrupción contra el Estado. Esto también fue establecido en la Constitución y con la ley que lo reglamentó, que es la 25.188, que estableció la ley de ética en el ejercicio de la función pública. Había dicho yo que hay formas semidirectas. Hablaba de ya no solo lo que dice el artículo primero, que la nación argentina adopta la forma representativa republicana y federal, no solo ahora tiene la forma representativa, que es todo el ejercicio del derecho a través de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de los Representantes, sino que a la vez ahora está la forma semidirecta, que es por medio de la iniciativa popular o consulta popular, que ya no son los representantes los que efectuarán el proyecto, sino son los ciudadanos los que deciden con su firma o con su voto qué tema se va a decir, si ese tema se trata o no en el Congreso. Es una forma semidirecta y se hace a través, en este caso vamos a hablar de la iniciativa popular y la consulta popular. La iniciativa popular dice acá que la Constitución, que es esta forma, permite al pueblo participar en las decisiones de Estado a través de la presentación de un proyecto de ley. Una determinada cantidad de ciudadanos van a presentar una ley y la van a elevar, o van a tener un proyecto de ley, la van a elevar al Congreso, y el Congreso tiene un año de plazo para tratarlo. Ahora, esta iniciativa popular tiene un límite. Los ciudadanos no pueden en su proyecto tratar temas sobre reforma constitucional, sobre tratados internacionales, sobre tributos, presupuestos y todo lo que se vincula a la materia penal. Yo le diría que de todos estos temas, lo único por lo que yo le diría, bueno, no puedes intervenir es por los tratados internacionales, porque eso ya no tiene que ser el pueblo con una iniciativa a resolver temas que hacen a la estrategia de la nación, la política exterior. Pero lo cierto es que en cualquiera de los otros temas no veo por qué no puede haber iniciativa popular. Tema tributario, quizás hay una iniciativa popular por quita de un impuesto y es una idea brillante, pero nadie quiere en el gobierno escuchar una idea brillante sobre determinados temas, porque son temas que son sensibles para la opinión pública y con muchos intereses por parte de los políticos.
Pero la verdad que como si uno dijera que lo que se trata en una, se decide una iniciativa popular es de aplicación obligatoria por parte del Estado, bueno, entonces no podemos hacer una obligatoriedad en algo que quizás hace una política de Estado y entonces el ciudadano capaz que con su voto está interviniendo, y quizás no en la forma que el gobierno desea hacer, lo que es la política exterior de la nación, y eso no tiene por qué suceder. Por lo que el límite en los temas internacionales está bien, lo demás no lo veo tanto. ¿Cómo es la mecánica? Según dice la Constitución, dice que los ciudadanos pueden tener una iniciativa a través de unas firmas, y esas firmas no pueden, y esas firmas, mediante una firma adhiriendo a un proyecto que alguien lo ha redactado, se puede, una vez que se junta elevado, si se junta determinada cantidad de firmas, que dice que no puede exigirse en la ley que se reglamente un porcentaje superior al 3% del padrón electoral, es decir, la cuestión de poner que se requieren millones y millones de firmas, no, hasta un 3% del padrón electoral. Cuando se hizo la regla que reglamentó, como ponía el tope más alto del 3%, no impedía nada que fuese un tope inferior al 3%. Y así se estableció en la ley que creó esta figura de la iniciativa popular, la 24757, estableció que el padrón no se puede exigir menos, o mejor dicho, sí, lo menos que se pide es el 1,5 del padrón electoral, que son más o menos alrededor de 350.000 firmas. En la ley que reglamenta esta iniciativa popular, además de las limitaciones que la Constitución establecía para los temas a tratar, pusieron como condición que si el 5% o más de las firmas son falsas, se anula la iniciativa popular. Entonces, vos dan un poco de seriedad a este tema. Además, las personas que tienen la iniciativa del proyecto van a intervenir en el Congreso, en el debate parlamentario, y tendrán voz, pero no voto. Y además, esta gente que interviene deberá indicar cómo es que el origen de los fondos con el cual patrocina esta iniciativa popular. Esto es para que no haya grupos de presión que estén interviniendo y que hagan a través de una iniciativa popular quieran volcar sus propios proyectos. Además, tienen que ser 350.000 firmas o más, pero tienen que surgir todas de por lo menos 6 distritos electorales distintos. Si de un solo distrito electoral sale la totalidad de los votos para llegar a 350.000 firmas, no sirve. Tienen que tener ese tema de por lo menos 6 distritos distintos. Tiene que ser presentado en forma precisa, con términos claros. Deben los promotores, ya le digo, indicar su identidad, domicilio y los gastos que tiene. Y se estableció que competencia de la Cámara de Diputados, porque es una Cámara que representa al pueblo, es la que debe intervenir y recibir ese proyecto de iniciativa popular, porque es un proyecto de iniciativa del pueblo. Por eso es la Cámara que interviene en primer término, siempre va a ser la Cámara de Diputados. ¿Debe tratarlo ese tema? Es decir, la justicia ya ha dicho que el rechazo por alguna cuestión formal exigida en la Constitución, el rechazo por el rechazo mismo no es admisible.
Es decir, no es admisible que por la potestad discrecional, que si no me gusta el proyecto, lo rechace. Es decir, lo que la ley le exige es, lo tenés que tratar. Y al tratarlo, si das las razones fundadas por las cuales lo rechazás, se debe admitir. De hecho, si las razones quizás no sean totalmente fundadas, pero son razones al fin, el Poder Judicial no puede intervenir oponiéndose a ese rechazo, porque es una tarea interna de la Cámara de Diputados en este caso, y son los asuntos que no se pueden inmiscuir, son miembros de otro poder sin invadir la esfera propia del otro poder. Si el Poder Legislativo tiene en este tema facultades, pero como la ley le exige determinadas facultades a los ciudadanos, lo que la Corte va a decir, mire, nosotros no nos podemos meter en cómo se hace el debate, pero háganlo, hagan un debate, no pueden ejercer una facultad potestativa de decir no me interesa el trato sin más explicaciones porque si no es desvirtuar la figura de la iniciativa popular. Es decir, se puede rechazar, y si el rechazo es por una cuestión meramente formal y que no da mayor fundamento, sino es de forma caprichosa le rechaza, puede la persona hacer una acción de amparo para pedir que el expreso tratamiento de ese proyecto, ya sea porque lo viene cajoneando diputados y no lo trata, o porque lo rechazó de una forma muy discrecional. Lo que dice la propuesta que hizo el pueblo no tiene un efecto vinculante. Esto significa que el Congreso, lo que le exige la ley es que el Congreso lo debata, pero no significa que si no lo debate, puede ser cuestionado. Pero si decide, ya sea, puede decidir rechazar el proyecto, porque el diputado no está obligado por lo que dice el proyecto de diputados, lo que dice el proyecto de iniciativa popular. No tiene un efecto vinculante. Lo mismo pasará después con las consultas populares que sean no vinculantes. Hay un problema que es como una trampa que tiene, que es la misma de los decretos de necesidad de urgencia, que ustedes, como ven en este gobierno, los decretos de necesidad de urgencia dictado ya por diciembre del 23 sigue vigente y nunca se lo ha tratado en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque se prevé que tiene 12 meses para resolver este tema, lo mismo que lo de Neudi, se debe expresamente tratarlo dentro de los 10 días el Congreso, pero no dicen qué pasa si no lo tratan. Entonces pueden pasar los tiempos, no lo tratan y el proyecto, en este caso de iniciativa popular, nunca entrará en vigencia. Pueden llegar a dejarlo cajoneado y después de de 2 años perdería estado parlamentario. Entonces, pero hicimos una iniciativa popular para que, y hipotéticamente debería haber sido tratado. Se le podría haber puesto, como en la iniciativa popular, sea diputados o lo tratan en el año legislativo o queda aprobado el proyecto y pasa a la siguiente Cámara. Entonces se van a esperar para tratarlo y si no lo consideran adecuado lo rechazan, pero lo tratan. Pero bueno, no dice nada y así lo pueden llegar a tener escondido, guardado, y no se prevé nada, ninguna sanción, porque la ley no prevé nada, simplemente que lo debe tratar en los 12 meses. Bueno, y si no lo trata, ¿qué? Y no sé. Para que vean lo que yo considero inadecuado que se limite el temario de un proyecto de iniciativa popular, yo me pongo el ejemplo del caso Bloomberg.
Bloomberg fue una persona que le secuestraron al hijo y se lo mataron al único hijo. Y al hombre le dio vida trabajar en un proyecto de reforma del Código Penal para, y él decía, para que no le pueda suceder a otro lo que me sucedió a mí. Es un espíritu, una gran sensibilidad social, porque en definitiva podría haber dicho, bueno, ¿qué me importa el resto de la sociedad si yo ya perdí a mi hijo? No. Como él sabía lo que significaba y sufría la pérdida de un hijo, trataba de hacer un proyecto para que futuras generaciones, aplicándose ese código, sea más preventivo el delito y que haya un menor delito por un quizás agravamiento del pena. Pero esto no lo podía presentar como una iniciativa popular porque reforma un código no está permitido. Y la verdad que él hacía un aporte a su manera. Por lo que yo tengo entendido, no era un gran proyecto de código penal, pero bueno, no lo veía yo mal que alguien se ocupase de eso, de ese vacío que tenía, porque las leyes penales eran muy light. Lo cierto es que no lo podía tratar, y cuando pretendió actuar en política, como puede actuar la hipocresía de los políticos, lo condenó por el hecho de que se decía pasar, que decía que era ingeniero y en realidad no lo era. Lo cierto es que él trabajaba en temas vinculados a las obras y los obreros le decían ingeniero, entonces él no decía ni que sí ni que no, pero con eso lograba quizá que se tenga mayor respeto a sus opiniones por la creencia del obrero de que estaba frente a un ingeniero. Pero nunca hizo un delito de utilizar o firmar como si fuese ingeniero. Entonces, en definitiva, si le sacamos todo este contexto, fíjense que lo condenaron porque supuestamente decía que era ingeniero, y lo que él quería hacer un proyecto de código penal para que no le suceda lo que había sucedido, que le secuestraron a un hijo. Ser o no ser ingeniero da alguna ventaja para hacer un proyecto de ley sobre reforma de un código. No. Si hubiese usurpado o invocado ser abogado, bueno, no es abogado que está más vinculado con la ley, es un ingeniero, o médico, o arquitecto, o comerciante, es lo mismo a los efectos de establecer la competencia y idoneidad de esa persona para hacer una ley penal. Pero lo condenaron por decidirse en política, y la gente lo acompañó, perdió todo lo que sea de elección y después quedó como sus proyectos ahí quedaron dormidos, nunca más se ocupó, y él no sé qué sea de la vida de él. Pero me parece totalmente injusto, eso habría que establecerlo, y ahí está eso, por qué la iniciativa popular no puede abarcar ciertos temas, y qué importa qué profesión tenga el hombre para ser idóneo a ese. Tendría que haberse ignorado eso que le habían imputado en su carrera política. Esta es la iniciativa popular, pero también está la consulta popular. ¿Qué es la consulta popular? Ya no es cuando el pueblo presenta un proyecto que se le ocurrió al pueblo, sino cuando es el gobernante el que le pide consulta al pueblo. Esta parte de la reforma del 94 son todas de las ideas que tenía Alfonsín para la redacción del código. Menem, que también quería la reelección, y entre los dos acordaron después del Pacto de Olivos que se iba a reformar la Constitución, y ahí obtuvieron la mayoría necesaria para hacer la reforma. Menem solo quería la reelección, lo demás lo dejó para que lo hiciera Alfonsín. Alfonsín estableció esta consulta popular, que no es más ni menos que una de las consultas populares que a la no vinculante es igual que la que se utilizó para hacer la aceptación o no del Tratado de Paz con Chile en el Tratado del Beagle, que había realizado Juan Pablo II, que había mediado entre los dos países,
y ahí estaba la intervención del cardenal Zamoré. Y esa fue una decisión que tomó, una gran decisión que tomó Alfonsín, porque no quería pagar el precio político que significaba aceptar el laudo arbitral. El Papa Juan Pablo II falló en contra de Argentina y estableció que las 3 islas del sur que estaban en discusión, Picton, Lennox y Nueva, eran chilenas. Cuando se presentó la resolución final, se la sometió a los dos gobiernos para que aceptasen o no. Había estado muy cerca de ir a la guerra Argentina y Chile. Entonces, el tema era, si aceptamos el laudo arbitral, hay paz entre Argentina y Chile. Pero los nacionalistas van a decir traición y se regalaban las islas. Si no se aceptaba el laudo arbitral, se iba a la guerra con Chile y la mayoría de la población iba a decir, por esas 3 islas vamos a ir a la guerra con Chile, vamos a destruir familias. No podía quedar bien parado nunca cualquiera sea la decisión, pero si lo somete a una consulta popular y el pueblo vota y el pueblo decide que hay que aceptar ese laudo arbitral, el precio político disminuye muchísimo. Así fue la cuestión. Se votó y se resolvió a favor de que no haya guerra entre los dos países. Y las 3 islas pasaron a manos chilenas. Lo cierto es que esa consulta popular es no vinculante, de manera que si Alfonsín, por ejemplo, tenía claro que era un disparate ir a la guerra, pero el pueblo votaba por ir hacia la guerra, ahí sí iba a tener que pagar el precio doble. Decir que no íbamos a la guerra y desobedecer lo que había decidido el pueblo. No habría forma de salvarlo. Pero lo cierto es que esto se hizo así. Y no se aceptó el laudo arbitral porque el pueblo acompañó en este voto lo que había pensado Alfonsín. Esa es la consulta popular que, repito, es no vinculante. La decide el Congreso y la iniciativa le corresponde a la Cámara de Diputados, Cámara de origen. ¿Por qué? Porque es un proyecto también que es de origen popular o del pueblo. Después existe una consulta popular vinculante. Esa es difícil pensar que se vaya a hacer, pero en la letra de la ley está. La decide el Congreso y la iniciativa de la Cámara de Diputados. Esa consulta vinculante además tiene que la ley de convocatoria a la consulta popular no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, y tampoco cuando el pueblo aprueba esa ley tampoco puede vetarla al Poder Ejecutivo. Si el voto que hace el pueblo es afirmativo de lo que proponía el gobierno, directamente vuelve ese proyecto, una vez aprobado, se convierte en ley. La ley que reglamentó esta consulta popular vinculante estableció que la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara es la que va a establecer sobre la necesidad de una consulta popular vinculante. En caso de un proyecto de ley que a ver cómo puedo decir esto, que no, la ley establece que no es posible hacer una consulta popular ni vinculante ni tampoco no vinculante cuando lo que está en debate es un proyecto de ley sobre sanciones previstas en la Constitución.
sanciona políticas de la Constitución no puede ser motivo de, este, de voto alguno, consulta alguna. Si el proyecto en estas consultas vinculantes vota por el sí, el proyecto de ley. Si es por el no, no puede ser sometido a consulta por el término de 2 años. Es como las consecuencias de que triunfe el no en la elección no vinculante. Pero repito, es más una letra de la ley que una posibilidad de hacer una elección así de consulta vinculante, y además casi le diría de que es un a mí no me gusta mucho ese proyecto. A mí en general la intervención de los legisladores, y que son de distintos partidos, esos debates con ideas distintas, da un cierto equilibrio y evita normas que pueden ser absolutas. En cambio, una consulta popular vinculante puede suceder que los legisladores formulen términos que son hasta agresivos o pongan a la nación en situaciones de riesgo. Y quizás eso en un proyecto de ley común no sucede porque el legislador debe asumir la responsabilidad de lo que está votando. En cambio, si hace una consulta popular y el pueblo le da la razón porque él logró confundir a la gente, supongamos que fuese algo muy nocivo para la nación, él se va a lavar las manos a decir, bien, yo formulé esa consulta vinculante y estaba en la espera que me dijeran que no, que era una aberración, y sin embargo dijeron que sí. Entonces le tira la responsabilidad al que votó afirmativamente por la consulta. Por eso no es bueno que el legislador, darle al legislador la posibilidad de liberarse de toda responsabilidad, porque si no puede llegar a ser normas que son totalmente arbitrarias, porque tiene que pagar el precio de la responsabilidad del proyecto de ley. Con esto cerramos lo de iniciativa popular y consulta popular, y vamos a lo que es el tema de los derechos de tercera generación. Estos derechos de tercera generación son lo que se ha denominado derechos colectivos, es decir, tienen intereses difusos, no son intereses, no es un derecho subjetivo, no es algo que me afecta directamente a mí, me perjudica a mí, puede de hecho no perjudicarme. Una contaminación del medio ambiente dada, por ejemplo, por derrames de barriles de petróleo en el Río de la Plata, y yo vivo en la zona sur, por ejemplo, o en un barrio, en el barrio de Boedo, supongamos, no estoy a orilla del río, ¿qué me afecta? Que le afecta a los ribereños, no, pero me afecta por la contaminación del medio ambiente de la ciudad donde yo vivo. Entonces el interés no tiene que ser tan personal, que afecte mis derechos, son derechos subjetivos, sino intereses difusos. Yo soy miembro de esta comunidad y esto afecta a la comunidad. Se hace a través de un amparo colectivo y tiene la particularidad que puede el ciudadano hacer él un amparo que después lo suscriben el resto de los ciudadanos, pero también puede tirar la inquietud al ombudsman, el ombudsman, que es el encargado de tutelar estos derechos que afectan a los ciudadanos, estudiará el tema, verá que el ciudadano tiene razón, formulará un amparo un amparo colectivo, y lo de la debida publicidad, planteará en los medios el porqué de que sea pertinente este reclamo
de tutela del medio ambiente y todos los ciudadanos podrán acercarse y adherir. La importancia del ombudsman es que él tiene la infraestructura determinada para una investigación a fondo y lo que un vecino le puede decir al ombudsman por un tema que afecta a la sociedad, lo investigará con mayor poder adquisitivo e independencia de funciones el ombudsman y hará una demanda pertinente. Como estos intereses del ombudsman, que no es la defensa de los intereses de los gobernantes, sino por el contrario, de los ciudadanos que pueden afectar sus derechos por la conducta del gobernante, hizo que el gobernante, cuando se produjo en el año 2009 el vencimiento del tiempo de duración, nunca convocaron o eligieron a un sucesor y ahí está vacante. Es decir, ustedes ven que cuando se trata de organismos para tutelar los derechos ciudadanos y que pueden cuestionar la voluntad de los políticos, el político hace un esfuerzo sideral para que ese funcionario no sea nombrado. O se le nombre alguno de las huestes del partido gobernante para que entonces no moleste. Esto se hace con la figura del ombudsman, con la figura del procurador, que hace ya varios años que no fue nombrado desde que le habían jubilado a Gil Carbó, y también, fíjese, con la Corte Suprema, que cada gobierno quiere subir los miembros, bajarlos, para manejar y controlar la Corte. Esta es la realidad de los políticos y la forma que admiten que pueden ser controlados. Bien, entre estos derechos de tercera generación que habíamos empezado a hablar está la de protección del medio ambiente, y el artículo 41 dice en forma textual lo siguiente, para que vean lo que es el artículo, la protección del medio ambiente. Dice: todos los habitantes gozan de los derechos a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. El daño material, dice la Constitución, generará prioritariamente la obligación de recomponer. Según establezca la ley, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica, y a la información de educación ambiental. Esto significa que van a actuar en defensa de los intereses colectivos, y además a la primer afectación al medio ambiente hay que tratar tiene el Estado el deber de recomponer la situación. Fíjense, cuando hay incendios forestales, una de las cosas que una vez que se apaga el incendio es replantar. Y esto es tarea del gobernante, para que aquellos que se ponen en una situación de riesgo, como pérdida de una especie, o por un desastre natural, hay que reconstruir y hacer muchas cosas. Bueno, eso pertenece a la tarea de recomponer la situación ante alguna inundación, fuego, etcétera. El recomponer la situación es la primera tarea, además de la protección del derecho al medio ambiente. Fomentar la utilización racional, es decir, que dentro de lo que puede llegar a ser, que quizás sin que esté afectado un derecho, la propiedad, sin estar afectado los derechos que tiene el particular sobre el uso de las cosas, sí puede limitarlo con un uso racional para preservar y tutelar el medio ambiente. Por ejemplo, no plantar determinada cantidad
o una tierra sometida siempre a un único cultivo y el uso de pesticidas contaminantes de la tierra, puede entonces, por una ley, establecerse un uso racional de esa ley sin que eso le importe afectar el derecho a propiedad de la persona. Lo mismo que la educación. Tiene que haber leyes y una política educacional a educar al ciudadano para evitar lo que pueden ser desastres naturales. Por ejemplo, los incendios a veces son provocados, pero a veces son por negligencias, y esa negligencia se puede combatir con una buena educación al ciudadano sobre la conducta que debe ejercer para que esté preservado el medio ambiente. Entre la preservación del medio ambiente surge a nivel constitucional una prohibición de que ingresen en el territorio nacional residuos que sean actuales o potencialmente peligrosos y de los residuos radioactivos. A veces las grandes potencias hacen algunas actuaciones quizás con energía atómica, ¿sí? Y después tratan de que en otro lugar del mundo queden depositados esos residuos con grandes quizás concesiones a países más humildes, y con eso conservar ahí desechos industriales o de energía nuclear. Bueno, en este país no se podría hacer porque hay una prohibición, y que está establecida en la propia letra de la Constitución, por lo que se requería reformar la Constitución para hacerlo. Entonces, entre las cosas que se obliga en establecer la Constitución es dictar normas que obliguen a las industrias a preservar el medio ambiente y dar información, educación ambiental, y además, para proteger el medio ambiente, la posibilidad de hacer un amparo colectivo. La protección hacia un ambiente sano apunta entonces no solo a una obligación de hacer ciertas cosas, sino una omisión para evitar no dañar el medio ambiente y preservarlo para que no se alteren ni destruyan, y por tanto recomponerlo cuando existe alguna afectación al medio ambiente. En síntesis, tiene deberes que son la preservación del medio ambiente, el recomponer y reparar lo que se hubiese dañado, y la educación a los ciudadanos mediante propaganda televisiva, mediante informes o cuidados a tener, que pueden ser impresos, etc. Todas esas normas son válidas. El otro tema es la protección de los usuarios y los consumidores. Esto es protección, que es el tema de la defensa del consumidor, protección de la salud, de la seguridad y de ciertos intereses económicos, dando además una información adecuada y veraz. Por eso no está mal los etiquetados negros que ahora se deben poner, la composición nutricional de cada producto, de manera que uno no le prohíben consumir ciertas cosas, sino dicen: esto es nocivo para la salud, esto es muy caro, vos después haces lo que te plazca, pues sos libre de hacer lo que te plazca. Pero lo que se trata de hacer esto en la protección del medio ambiente colectivo, no puede el fabricante decir: no, esto no lo pongo. No, tenés la obligación de poner el etiquetado, porque esos excesos en azúcares, excesos en grasas, calorías, etcétera, que puede llegar a ser elementos que una publicidad no hablaría de que su producto tiene esa característica. Bueno, no puede evitar
que se coloque eso y que sea obligatorio, porque ese interés colectivo está encima del interés individual del fabricante de no poner o esconder ciertas calidades de los productos, ¿no? Ahí en este de defensa del consumidor también estaría de las autoridades prever la protección y la educación y la defensa de la competencia, evitando la existencia de monopolios naturales o monopolios legales, o la existencia de precios de dumping, que esto de precio de dumping es que alguna multinacional, por ejemplo, baje los precios por abajo del costo para eliminar a la competencia. Después, una vez que tiene el monopolio, lo ejerce arbitrariamente. Bueno, eso, que la colocación de precios de dumping es una competencia desleal, está prohibido por ley, en la ley de defensa del consumidor, y puede ser castigado, ¿no? Se establecía pues una ley especial para que establezca los procedimientos eficaces para la prevención y la solución de los conflictos que se pueden plantear, y ahí existe ya la Asociación de Consumidores, y con esta Asociación de Consumidores y Usuarios la sociedad ejerce también sus tareas de contralor. Es deber del Estado en esta tarea de control de los productos que pueden llegar a ser perjudiciales a la salud. También está el deber que tiene el Estado de vigilar la conducta del mercado y frenar esos abusos de prácticas comerciales y tutelar los derechos. Protege los consumidores y los usuarios, y hace referencia, por ejemplo, a los alimentos, al suministro de agua corriente, agua potable, de las redes locales, del gas, del teléfono, todas esas cosas. Cuando se habla de la necesidad de que se elaboren cloacas y eso, es simplemente eso, protección, no solo la protección del medio ambiente, sino la protección de la persona, defensa del consumidor para que no sea intoxicado, ¿no? Tienen en estos derechos constitucionales, hay ciertos derechos que se le dan al ciudadano: la de protección de su salud, de su seguridad personal, de los intereses económicos, y el deber de informar de las autoridades y derecho de los ciudadanos a exigir la información, por ejemplo, de la composición nutricional de un producto que sale, de cómo ese producto puede llegar a ser perjudicial para la salud en algunas cosas, en fin, todo lo que sea nocivo, especialmente ahora ustedes ven que hay muchas dietéticas y se habla de comida más sana, y evitar los alimentos industriales, porque tienen muchos efectos que afectan la salud de los ciudadanos. Y bueno, y las grandes empresas que fabrican esos productos industriales ejercen su lobby o presión para que eso no se conozca. Pero ya existe una toma de conciencia muy grande, es cierto que requiere un mayor presupuesto, pero del ciudadano, pues son más caros, por una tendencia hacia la comida sana. Y en la medida que esto funcione como esta presión a las grandes empresas, y que se vea publicidad al público consumidor de las desventajas que tiene el consumo de cierto producto, bueno, obligarán a que esas empresas cambien de actitud para evitar para que puedan continuar con la demanda y que no sean clausurados los locales, etc. Hay muchos cambios en los temas alimenticios. Fíjense que yo, por ejemplo, la otra vez en mi casa nosotros evitamos lo industrial, pero por una situación que no me acuerdo bien la causa,
Mi mujer había comprado unos tipos grisines. Después no se consumían, seguían ahí. Pasaron meses y, y muchos meses, si no se llegaba un año, y estaban ahí en las latas de esos grisines que ya no se podían ni consumir, pero estaban en perfecto estado. Mientras que un pan sin ingredientes químicos o conservantes no puede durar más de 2 días que se pone verde. Bueno, a los efectos de no perder producción, los industriales hacen estos conservantes, pero ahora se está descubriendo los nocivos que son para la salud de estos conservantes. Y bueno, existe también una presión de estas empresas para callar a estas voces que tratan de volver a las fuentes de una alimentación saludable y no con conservantes. Por eso esta ley de defensa del consumidor, que reglamenta este derecho constitucional, habla de los derechos a una seguridad personal que tengan que tener los ciudadanos, a que se proteja de su salud, a que se proteja sus intereses económicos, cuando es, por ejemplo, esto que yo decía, el precio de dumping, derecho a la información y la elección de mercado de productos y servicios, una educación al ciudadano para el consumo, defensa de la competencia de mercado, control de los monopolios y control de la calidad de los servicios públicos, y la formación de asociaciones de consumidores. Por ejemplo, una de las cosas que sería bueno para educar al ciudadano, que no todos saben, es que cuando aparece en un producto los componentes que tienen, siempre los que están más arriba son los que tienen más cantidad, pues no, esa no le dicen exactamente el porcentaje, entonces sepan que si ciertos productos tienen ciertos componentes que son nocivos, hay que mirar en el informe nutricional si está entre los que están más arriba o más abajo. Si es de los de más abajo, quizás es poca cantidad de ese elemento que tiene. Hay que saber leer el etiquetado para ver qué es lo que uno está consumiendo. Esa información que se debe prestar debe ser veraz, detallada y expresando suficientemente la calidad del producto. Naturalmente la publicidad que puede llegar a dictar el que fabrica ese producto no es la información veraz que el consumidor requiere. Para eso deberá ser organismos públicos que se sabe que no tienen ningún interés publicitario para expresar la calidad del producto, y eso sería bueno que lo ejerzan sin resistiendo o sobrellevando las presiones que puedan existir de los fabricantes de ese producto, pero que lo hagan para proteger a la sociedad. Es la llamada Ley de Defensa del Consumidor 24240. Y con esto terminamos el capítulo 3 y hemos visto los derechos políticos y los de tercera generación en esta última parte, que son los derechos que establece en la Constitución en su reforma 1994. Muy bien, nada más.